Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a This is Comic. Hoy hablaremos del primer volumen de Revival, me refiero a You're Among Friends. Revival es una serie publicada por Image Comics, empezó en 2012 y está próxima a terminar, en total serán 48 números. Está escrita por Tim Seeley, tiene arte de Mike Norton y colores de Mark Englert. La premisa de esta historia nos lleva a una pequeña zona de Wisconsin en Estados Unidos. Este lugar era muy tranquilo y bastante normal, hasta que ocurrió un fenómeno muy extraño, los muertos comenzaron a revivir, pero no de la forma típica, no son zombies que quieran devorar todo lo que esté cerca. Renacen siendo racionales, con todos sus recuerdos y pensamientos, es como si solo hubieran estado dormidos un tiempo. De inmediato circulan teorías y opiniones de todo tipo, científicas, religiosas, conspiranoicas y mucho más. Esto provoca que el pueblo y sus alrededores sean prácticamente cercados, la gente del interior tiene que encargarse de lo que está pasando, y el exterior los observa para descubrir por qué pasó este fenómeno. Pronto nos daremos cuenta que no solo están renaciendo algunas personas, sino que están pasando cosas muy extrañas. Hay seres de naturaleza no definida deambulando por el pueblo. Como están cercados tienen que crear una unidad especial, la cual es llamada Equipo de Mediación para Ciudadanos Revitalizados. Esta se va a encargar de cualquier situación en la que estén involucradas estas personas. Con esta premisa la historia avanza y rápidamente se crean muchas tramas y subtramas, provocando que Revival sea una lectura más que interesante. De entrada debo mencionar las inspiraciones o bases de la historia. En general se nos hace alusión al género zombie, pero tocado de una forma muy distinta. No es del todo original porque ya ha habido historias que toman este concepto, pero Seeley sabe manejarlo muy bien, le da su propio tono, toque y enfoque. Con las historias similares simplemente se tienen algunos ingredientes en común, ya que cada una toma caminos muy distintos. En estas historias podemos enlistar un par de series de televisión, como son Les Revenants de Francia y Resurrection de Estados Unidos. Incluso de una forma muy sutil, podemos encontrar cierta similitud en la atmósfera y en el lugar que sirve de ambiente con la serie Twin Peaks. De esta forma podemos ver qué es lo que hace un autor talentoso. Tiene ideas parecidas a las de otras obras, pero las maneja de una forma que quizá actualmente es mucho más importante que la originalidad, me refiero a la creatividad. La columna vertebral de esta historia es el rural noir, un género que es sencillo de describir, su mismo nombre lo dice. Los elementos del noir, como pueden ser el crimen, la violencia, la tensión, el suspenso y el misterio, expresados en un ambiente rural, el cual por supuesto pueden ser pequeños poblados, comunidades en el campo, villas alejadas y cualquier ambiente en el que el humano está mucho más cercano a la naturaleza. Esta atmósfera nos ayuda a profundizar en los personajes de una forma distinta, un poco más íntima. Toda la oscuridad y misterio que generan las cosas negativas del hombre en un terreno más natural sirve para desmenuzar de formas muy interesantes diversas cuestiones humanas, que van de lo mental a lo emocional, de la razón a los instintos más puros y por supuesto a un comportamiento más sencillo al estar alejado de todo lo que hemos creado como especie con el paso de los años. Tim Seeley maneja el rural noir de una forma excelsa, sabe explotar al máximo las cualidades del género y además lo adereza con toques de muchos otros. Tenemos tintes de horror, de suspenso, de intriga, de acción, por supuesto del género zombie e incluso toques policíacos. Pero ¿quién es Tim Seeley? ¿Qué ha hecho este autor para poder manejar estos elementos de una forma tan sobria y elegante? Él es un escritor y dibujante estadounidense que entró al mundo del cómic a principios de los 2000. Muchos de sus primeros trabajos fueron como dibujante, tiene bastantes aportes en series de G.I. Joe y poco a poco fue haciendo su propia obra en terreno independiente. La historia que le daría notoriedad y en la cual lo empezaríamos a ver como guionista fue Hack and Slash, un cómic muy enfocado en el humor, en el cual se centraba en desarrollar parodia y situaciones muy ridículas, pero además mostró una cualidad muy importante. Aunque era una serie de naturaleza muy juguetona, tenía bastante cuidado en su estructura y en el desarrollo de su mundo. El que un autor sea consciente de su historia con el paso del tiempo y sea coherente en el mundo que creó es un elemento sencillo que todos deberían tener, pero lamentablemente no es así. De ahí le conoceríamos trabajos cada vez mejor elaborados como su etapa en Witchblade y ya en el terreno comercial en DC Comics con su trabajo en el personaje Dick Grayson, en las series Grayson y Nightwing Rebirth. Pero es justo este cómic, justo Revival, su más grande obra, donde explota todas sus cualidades, trabaja con total libertad, dice lo que quiere y expresa al máximo su técnica en la historia. Revival es un cómic relativamente complicado, ya que Seeley escribe de una forma estructuralmente densa. Es una serie regular mucho más parecida a una novela que a muchos de los cómics que tenemos en el mercado. La historia va avanzando con una gran cantidad de líneas narrativas, cada una desarrollada de distinta manera, cada una con un peso específico distinto, y cada línea nos aporta distintos elementos para la historia en general. Este manejo de tramas por momentos es similar al de una serie televisiva, pero es manejada a una escala distinta, usando los elementos que tiene el cómic como un medio de expresión. Ese constante jugueteo con muchas tramas a lo largo de este primer arco deja sensaciones muy variadas. En los primeros números sentía que la historia iba demasiado lento y que se estaban abriendo demasiados hilos y subtramas que después podrían ser olvidados, pero conforme me acerqué a la conclusión del arco, e incluso conforme fui leyendo los siguientes números, noté que Tim Seeley sabe perfectamente cómo va y cómo es su historia en general. No me extrañaría que él tenga varios cuadernos con muchas anotaciones de Revival, o que incluso tenga una especie de pizarrón en el que tiene perfectamente señaladas cada una de sus líneas narrativas, y sabe cuándo hacerlas aparecer, esconderlas por un tiempo, meter el acelerador en algunas, o solo soltarnos gramitos de información en otras. Esta forma de escribir, con esta estructura y todos los elementos
puntos ya mencionados, resulta muy provechosa. Es un cómic muy rico de matices y detalles. Es una historia que número a número te aporta una gran cantidad de cosas, te presenta críticas y análisis a posturas científicas, religiosas, morales y por supuesto humanas, y tiene un espléndido desarrollo de personajes. Estos son manejados de una forma coral. Sí tenemos algunos protagonistas y personajes centrales, pero constantemente se introducen nuevos, constantemente conocemos más a algunos que habíamos visto por pequeños lapsos, y en general me hace pensar que para final de la historia prácticamente conoceremos a todo el pueblo. Y es aquí donde debo mencionar otra de las características más fuertes de Tim Seeley: sabe darle una voz propia y única a cada personaje. Escribe muy bien a las mujeres, les da una identidad, escribe bien a un niño pequeño, después logra desarrollar a un anciano, a una persona de mediana edad con ideas religiosas muy extrañas y obviamente a los resucitados, los cuales tienen una conducta que encierra muchos misterios. Es una historia que no hay que leer cansado o sin prestarle atención. No toca sus temas de la manera más profunda y no tiene los elementos más complejos o visionarios, pero sí lo hace de una forma muy bien elaborada y ahondada en su justa medida. La estructura de su desarrollo es lo que va nutriendo a la historia conforme va avanzando, así que cada vez nos enfrentamos a un reto mayor, se hace mucho más densa y sólida, pero eso no presenta una complicación, ya que todo el tiempo se disfruta. Una serie de este tipo no podría estar completa sin un buen apartado artístico, y afortunadamente contamos con él. El dibujante en cuestión es Mike Norton, un dibujante que ha trabajado en Battlepop, Edgear and the Atomics, Green Arrow and Black Canary y muchos cómics más. Su dibujo es bastante bueno, uno de sus puntos más fuertes es su narrativa, ya que se entiende a la perfección con la forma en la que trabaja Seeley. En general es fluida, nos cuenta las cosas de la mejor manera, todo el tiempo es expresivo y logra impactarnos con lo que la historia quiere, en momentos ayuda a acelerar algunas cosas del guión, nos muestra y devela algunos misterios, y también sabe ir mucho más lento para generar intriga, incertidumbre y encaminarnos a escenas impactantes, logra estar completamente acorde con el tono y la atmósfera de la historia, impregnar los toques que tiene de muchos géneros, y su diseño de personajes es maravilloso. Al ser una historia con tantas personas hablando y teniendo relevancia, es muy importante que seamos capaces de distinguirlas, y Norton cumple ello con creces. Durante algunos momentos no recuerdo el nombre de cierto personaje, pero sí sé qué estaba haciendo anteriormente o qué rol juega en la historia, gracias a que son muy identificables. Los colores de Mark Englert son muy importantes, ya que potencian los ambientes de la serie, por momentos son más fríos y oscuros, y en otras partes tenemos un poco más de brillo, denotando distintas situaciones y estados de ánimo que rápidamente pueden cambiar. En general es una serie muy bien lograda y muy recomendable, ya sea si disfrutas de algunos de los géneros mencionados al principio, si te gusta una historia que desarrolle muy bien a los personajes, o si te agradan las tramas misteriosas y complicadas. Cada misterio e historia se va desarrollando de una forma muy gratificante, y cuando vemos la conclusión de alguna quedamos muy satisfechos. Con Revival haré videos de cada volumen, enfocándome en los elementos narrativos que note de Tim Seeley o en el dibujo, también destacando las partes importantes de la historia conforme vaya avanzando, pero sin duda debo hacerle un video en general cuando esté completa, ya que esa es la forma en la que este cómic merece ser leído. Tú dime en los comentarios qué opinas de Revival, qué opinas de Tim Seeley o de Mike Norton y todo lo que quieras. Sigue en This Is Comic.